Entonces, chicos y chicas, ¿sí? La semana pasada, ¿sí? La semana pasada, el jueves, ¿sí? Voy a hacer un repaso. Estuvimos haciendo algunos ejercicios, ¿se acuerdan? De contenido de agua en el suelo. Vimos esta fórmula, ¿sí? Esto la vimos el lunes, la fórmula la semana pasada, ¿sí? Lunes y jueves, del volumen del suelo, de la densidad aparente, ¿sí? Vimos algunos ejercicios, solucionamos algunos otros y hablamos de esto del volumen de agua en el suelo, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando yo tenía un cierto volumen? ¿Sí? ¿Cómo podía interpretar eso con ese cierto volumen? ¿Sí? Hablamos de esto del espacio de la micro, ¿sí? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? O las drogas duras ya los tienen olvidándose de todo, chiquillos. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Profe, Gracias, profe, gracias. Hay uno que ya no cayó en la droga dura, ¿viste? Uno que logró salir de profe, la yo droga tengo dura. una duda. Dime, dime, dime. Eh, por ejemplo, en el caso de que el suelo está saturado, es un porcentaje, la capacidad de campo es otro porcentaje, pero por ejemplo, si usted nos da algún ejercicio, nos va a poner en qué estado está el suelo, si está saturado o a capacidad de campo Sí, o a... sí, Ahí. sí, Y sí. Y ahí, probablemente también Dime, dime. de- dependiendo del el tipo de suelo que en el estado que nos dé, va a ser un porcentaje, ¿cierto? Distinto Sí, al que... sí, y eso va a depender, pero eso no se los tienen que saber de memoria, seguramente se los vamos a dar. Lo que voy es que esos porcentajes son rangos, sí, son rangos. Sí, mira, voy a volver a poner acá, creo que lo tengo por aquí. Mira, por ejemplo, estos son rangos, ¿viste? El rango en que la arcilla está a capacidad de campo es entre un 26 a un 46%, ¿sí? De contenido de agua, ¿sí? Es un rango, pero yo te voy a dar el número exacto. O sea, a lo mejor te voy a decir, calcula, no sé, si un suelo tiene un volumen de 200 metros cúbicos, el suelo saturado está al 49%, la capacidad de campo está al 30% y el punto de marchite permanente está al 13%, ¿cuáles son los volúmenes de agua del suelo en cada caso? ¿Cachai? Hagamos un ejercicio así, inventemos uno. Lo voy a anotar acá, ¿ya? Hagamos un ejercicio así para refrescar la memoria, ¿ya? Voy a borrar eso. Inventemos algo, ¿sí? Inventemos algo. Vamos a partir así de 0 a 10 de una, ¿sí? Pongamos acá esto, por ejemplo. Hagámoslo al tiro, ¿sí? Si un suelo tiene un volumen de 200 metros cúbicos, coma, y y cuando es y un porcentaje de porosidad de 50%, 49%, coma, ¿qué volumen de agua tiene el suelo si a capacidad de campo está en ¿cuánto dijimos? En un, no sé, 30%, 33%, y el punto machite, permanente ah, y el punto permanente está a 14%. Está a Profe, en 14%. este caso hay que sacar el porcentaje a capacidad de campo y a punto de marchite permanente. Sí, sí, solo capacidad de campo, por ejemplo, un ejercicio así, solamente lo tendrías que sacar a capacidad de campo y el punto de marchite permanente. Ah, O sea, en el fondo, consideran, solo consideran esto. ¿Qué volumen de agua tiene el suelo considerando cuando el está... 49%, los 200 metros y cada porcentaje No, no, no. individualmente, ¿no? No, no, no. No, no, no. Estamos... Está mejor explicado. No.
Este 200 metros cúbicos, vamos a volver al ejemplo de la micro, ¿sí? Este 200 metros cúbicos, vuelvo a ponerlo acá, este 200 metros cúbicos, sería el total, acuérdense que esto siempre, ¿sí? Para entender un poco, han visto que las micros dicen, o antes lo decían, ahora ya no tanto, pero antes decían, no sé, pues caben 30 pasajeros sentados, 25 de pie. ¿Se habían dado cuenta que antes las micros decían eso? ¿No? Pero, profe, yo me refería a hacer la regla de 3 como la hizo abajo, como aparecen ¿Ya? abajo. ¿Ya? ¿No se hace de esa forma? ¿En qué sentido? ¿Cuál sería, según tú, cómo tendrías que hacerlo? Había puesto 200 metros, ay, que no recuerdo el ejercicio que había Meta. hecho recién. Había puesto 200 metros, sería el 49%, serían los 200 multiplicados por el 49% y... Ay, no, estoy confundida. Ya. Por eso. Vamos a hacerlo, no. Vamos a poner la micro de nuevo. Vamos a poner el ejemplo de la micro de nuevo. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo de la micro. ¿Sí? Ya. Vamos tranquilos, sí. Por eso vamos a... es bueno que repase. La micro. Ese es mi suelo. ¿Sí? Vamos a poner lo que dice. Y la micro me dice... La micro me dice lo siguiente. La micro me dice que en esta micro pueden ir 49 pasajeros sentados y 51 de pie. ¿Sí? Eso dice mi micro. Eso dice. ¿Cuál es la regla que tenemos en este país de esta micro? ¿Cuál es la regla que dijimos que teníamos en el país de esta micro, chiquillo? Que no pueden haber personas paradas. Que no puedan haber personas paradas. Este 49 que está aquí, este 49% es también la porosidad. Vamos a ponerlo, porosidad. ¿Sí? Profe, ese 49, por ejemplo, esos 49 pasajeros corresponderían como al 100%, No, ¿no? eso es la porosidad. Ay. Solo la porosidad. Solo la porosidad. Ese 49% es solo la porosidad, ¿sí? El 49 más 51, eso si te fijas, 49 más 51, ¿cuánto te da 49 más 51? ¿Cuánto da 49 más 51? Al igual que el resto de la población. Mientras que los que se encuentren 100. En una comuna en cuarentena. 100, ¿sí? O sea, eso quiere decir que el 100% del espacio en el suelo. 100% del espacio en el suelo, ¿sí? Ese 49 es la porosidad y ese 51 de pie, en este fondo, para que lo tengamos claro, para que quede claro también que es 51, esto sería el espacio sólido, ¿sí? Los sólidos del suelo, ¿ya? O sea, el agua no puede estar ahí, ¿ya? Entonces, yo digo esto, este 49 más 51, 49 más 51 son los sólidos del suelo. Este 49 más 51, este 100 que voy a sumar acá, 100 es el volumen del suelo. En este caso, del ejercicio aquí, voy a ponerlo acá abajo. ¿Cuál es el volumen de mi suelo, chiquillo? ¿Cuál es el volumen del suelo? En el 200 ejercicio, metros cúbicos. 200 metros cúbicos. Volumen del suelo son 200 metros cúbicos. ¿Sí? Ahí está. Y como le dice acá, esos 200 metros cúbicos es el 100%. ¿Sí? Fíjense acá, 100, volumen de suelo. Volumen de suelo son 200 metros cúbicos y es el 100%. ¿Sí? Es todo esto que está aquí, piénsalo así, va. Todo esto que está acá es porcentaje. ¿Sí? Todo esto que está ahí es porcentaje. Voy a achicar un poquito la letra para que no me quede tan... Voy a achicar la micro. ¿Sí? Entonces, el volumen de suelo son 200 metros cúbicos.
O sea, este volumen de suelo me incluye la porosidad y la parte sólida, ¿sí? La porosidad y la parte sólida. Incluye todo, ¿sí? Entonces, acá pueden pasar varias cosas. Pueden pasar, o sea, básicamente lo que pasa aquí es suelo saturado, vamos a poner todos los niveles de agua. Suelo saturado, capacidad de campo, punto de marchite permanente. ¿Sí? Acuérdense que PMP es punto de marchite permanente. ¿Eh? ¿Ya? Entonces, pregunta, no lo sabemos el volumen de agua, pero ¿qué porcentaje corresponde al suelo saturado? ¿Qué porcentaje corresponde al suelo saturado? 51. No, ¿qué dice que es el 51? Sólidos del suelo. Y eso es sólido. ¿Dónde se esconde el agua? ¿Dónde se guarda el agua? El Los poros. En los poros. ¿Cuánto porcentaje de poros tiene este suelo? 49. 49. Cuando el suelo, lo vuelvo a repetir esto, chiquillos, no se lo olvide, anótenlo. Cuando el suelo está saturado, todo el espacio poroso está ocupado con agua. ¿Sí? Anoten eso es súper importante. Cuando, lo vuelvo a repetir, cuando el suelo está saturado, todo el espacio poroso está lleno de agua. Entonces vamos a poner, en este caso, el porcentaje de poros, cuando el suelo está saturado, es 49%. Todavía no tenemos aquí el número, todavía no sabemos el volumen de agua. Esto va a corresponder al volumen de agua. Vamos a poner ahora la capacidad de campo. Uy, se me cortó eso. ¿Cuál es el porcentaje del suelo? ¿Cuánta agua? ¿Cuánto porcentaje del suelo? La capacidad de campo, ¿cuál es el porcentaje? Vamos a dar solamente los porcentajes por mientras. Vale, vamos a ir de a poco, Mauricio, vamos a ir de a poco. Vamos a ir de a poco, Mauricio. ¿Sí? Necesito ir de a poquito, después vamos a ir desgranando el choclo de a poco. ¿Sí? No nos vamos a comer el choclo entero porque si no, es muy temprano para comerse un choclo entero. ¿No? Vamos a ir de a poco, Mauricio, vamos a ir de a poco. ¿Cuánto es el porcentaje del suelo con esta capacidad de campo? Chicos, chicas. ¿33? Sí. 33. Romina, 51 lo dice acá. ¿Qué es el 51? Lo voy a marcar aquí para que no se nos olvide. ¿Qué es el 51? Sólidos del suelo. Sólidos del suelo, lo dice ahí. El agua no se guarda en los sólidos. No se guarda en los sólidos, solo en los aportes de poro. Y esto de acá, 14%. Estos que están a la derecha, ¿sí? Voy a ponerlo ahí. Todo esto que está a la derecha son porcentajes. Un suelo entero, un suelo del 100% va a tener una parte sólida y una parte de poros, una parte que es aire o agua, ¿sí? Cuando todos los poros están llenos, se llama suelo saturado. 48 horas después, acuérdense esto, 48 horas después, el volumen de agua en el suelo baja y se llama capacidad de campo. El agua sigue bajando, disminuye, hasta que la planta ya no puede sacar más agua del suelo y se llama punto de marchite permanente. Esto, chiquillos, lo voy a volver a abrir esta clase para que no se recuerden, o sea, para que no se olviden, no para que no se recuerden, para que no se olviden. Voy a mostrarlo nuevamente. Dejen buscar el gráfico que eso les va a ayudar a recordarse. ¿Sí? Esperemos un poquito. Bueno, no está acá. Voy a mostrarles dónde está eso. ¿Sí? Aquí está. Acuérdense de esto, chiquillos. Ya vuelvo al ejercicio, les quiero mostrar algo.
Ahí está. Este de acá, no se olviden. Suelo saturado. Ahí está. Se regó el suelo, se regó el suelo. Todo el suelo, todo el espacio poroso está lleno de agua. Suelo saturado. Tienen que ir revisando las clases, chiquillos. Tienen prueba la otra semana. ¿Sí? Andan puro viendo los partidos de fútbol. Yo les dije que no. ¿Sí? Andan puro ahí. Ya no voy a decir nada porque después me retan. ¿Sí? Suelo saturado. 48 horas después, ¿sí? Se pierde esa agua, el agua de drenaje, y me queda aquí capacidad de campo. Sigue disminuyendo el volumen de agua del suelo y llegamos al punto de Marchídez permanente. ¿Sí? Ahí está. Acuérdense, eso es el gráfico que estamos diciendo. Para nuestro gráfico de acá, para lo que estamos diciendo acá, para estos números, ¿sí? Ese sería, voy a anotarlo aquí, para que no nos olvidemos. Esto sería 49%, esto sería 33%, y el otro sería 14%, sí, 14%. Para el ejemplo que estamos trabajando, para el ejercicio, eso sería 14%. 14%. Eso de ahí, chiquillos, son porcentajes. Porcentajes. Yo ahora necesito saber a qué cantidad de agua corresponde eso. ¿A qué cantidad de agua corresponde eso? Para calcular la cantidad de agua, hago una regla de 3. ¿Sí? Voy a calcular una por una. Entonces yo digo, mi regla de 3 es la siguiente. Vamos a mostrar la regla de 3 para cada caso. ¿Sí? Entonces yo digo, 200 metros cúbicos, que es el 200 metros cúbicos es el volumen total del suelo, eso equivale al 100%. X, en este caso, va a equivaler, ¿sí? Si quiero saber el de suelo saturado, 49%. Ahora sí, ¿sí? Y se hace esa regla de 3. Y esa regla de 3 se soluciona así, ¿sí? 49 por 200, ¿sí? 49 por 200 dividido en 100. ¿Sí? Así se resuelve eso. ¿Y eso cuánto da, chiquillo? 98 centímetros cúbicos. No, metros cúbicos en este caso. Metros cúbicos. 98 metros cúbicos. ¿Sí? Esto es la cantidad de agua que tiene el suelo cuando está saturado. ¿Sí? Entonces, si la pregunta dice, ¿cuánta agua tiene el suelo cuando está saturado? Ustedes hacen esa regla de 3. ¿Ya? Esa. Si me preguntan por suelo saturado. Ahí está, miren, suelo saturado. Cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, dime. Tengo una duda. Lo que pasa, Dime. yo ayer hice los ejercicios que habíamos hecho entre lunes y martes, Ajá. o sea, lunes y miércoles. Y hubieron algunos resultados, creo que, no sé si el ejercicio 2 y el ejercicio 3, creo que fue la porosidad que me dio negativo. ¿Puede salir negativo? No te puede dar negativo. Si les da negativo cuando calculan la porosidad, voy a mostrar la fórmula, es porque están haciendo mal este cálculo. Primero, vuelvo a repetirlo, primero se divide. Lo primero que se hace se divide, después 1 menos la división, y después se multiplica por 100. ¿Sí? Probablemente hiciste 1, o sea, primeramente dividiste y después restaste 1. Sí, eso hice, dividí y resté 1, ¿no? Si mi calculadora puedo poner los paréntesis y todo, pero aún así me daba negativo. ¿Qué hiciste? ¿Qué habrá hecho? O sea, algo hice mal. A ver, después lo revisamos. Ya, vamos a terminar con esto. ¿Ya? Capacidad de campo. ¿Cómo sería el cálculo para la capacidad de campo acá, chiquillo? ¿Cómo lo harían? El resto de los que están colgados, ¿cómo lo harían? Inténtenlo hacerlo, No sin miedo. Como, Dale. Como la misma regla de 3, pero cambiándole el número 49. Bien, bien. Sí, muy bien. Eso es, ¿viste? Eso es, súper bien. Súper bien. Lo mismo, pero cambio el número 49 ahora para la capacidad de campo. ¿Y qué porcentaje pongo entonces ahora? El 33.
Bien, bien. Súper bien. ¿Sí? Entonces uno hace 33 por 200. ¿Sí? Lo mismo ahí. Dividido en 100. No se me separaron, que no creo que se me separaron. Y ahí, claro, da lo que es mi chiquillo abajo. Y esto da 66 metros cúbicos. Entonces aquí voy a poner acá 66 metros cúbicos. Ahí está. Y para el punto marchil permanente, ¿cuánta agua tendría el suelo? ¿Se hace como? Se hace igual. No hay ningunos cambios ahí. ¿Sí? Lo mismo. Lo único que se cambia, como decían ahí, es el porcentaje. Este es para capacidad de campo y ahora para punto marchil permanente, vamos a reemplazar ahí, vamos a hacer 14. Y esto sería 14 por 200. Ahí está. 28 metros cúbicos. Ahí. Ese sería este ejercicio. Este. Un ejercicio. Ya. Este para acá abajo, ese para allá arriba, este para acá. ¿Sí? Ahí. Ahí está. Ya, ahí después. Después bien los cálculos. ¿Sí? Ahí están. Ya. ¿Cómo? ¿Cuál ejercicio era que te salió negativo? ¿Qué ejercicio era? Profe, el número 2. Este. ¿Ese? Sí. Ya. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer este ejercicio de nuevo, ¿ah? Ponerlo ahí. Lo pongo. Y recuerden que sin miedo a esto. ¿Sí? Profe, Si le ¿cómo tienen lo hace miedo, usted en la porosidad? En la porosidad, ya. Tengo el 1.68 dividido espera, voy a por llevarme la fórmula. 2.6. Voy a llevarme la fórmula. ¿Ya? Lo divido y de ahí el resto del 1, o lo puedo hacer con el paréntesis, o no sé, O sea, explíqueme tiene que el poner acto. todos los paréntesis. Mira, yo lo que hago. Ya aquí vamos a calcular primero. Tú ya te determinaste la densidad aparente, ¿cierto? Sí, la densidad aparente es 1.68 Ya, y la densidad real 2.6. ya, ella ya la calculó, así que la voy a poner acá, ¿ah? La voy a poner acá. Ella ya calculó la densidad aparente, ¿ah? Por eso la voy a poner. ¿Cuánto te dio la densidad aparente? Perdón. 1.68. 1,68 unidad de medida, gramos por centímetro cúbico. Y densidad real, que es la que está ahí arriba, que es la que está ahí, 2,6 gramos por centímetro. ¿Ya? Ella ya calculó la densidad aparente, ¿eh? No, por si acaso. ¿Sí? Ella ya la calculó. ¿Sí? Este ejercicio ya lo hicimos, pero por eso estamos revisando. ¿Sí? Este ya lo habíamos hecho. ¿Ya? Pero estamos revisando. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, yo lo primero que hago, lo que yo hago primero, ¿sí? Porque como esta fórmula tiene muchas variables, ¿sí? Entonces, lo que yo hago, voy paso por paso, voy súper lento, ¿sí? Entonces, yo digo lo siguiente. Vamos a poner la velocidad ahí, un poco. Ya esperemos un segundo que quiero poner eso en 0. Yo digo 1 menos, y reemplazo, 1,68 y aquí 2,0. Entonces lo voy a ir así de lento. Primero que hago, divido eso. Lo vamos a dividir. ¿Cuánto es esa división, chiquillo?
Solo la división. 0,64. Ya. Entonces, esta división me va a dar... Uy. Vamos a poner aquí el paréntesis. 0,64. 1 menos 0,64 ahora. Por eso digo. ¿Sí? ¿Cuánto Ahí me da? dio el negativo. Menos 0,35. ¿Cómo te va dio 1 menos 0,64? Te dio negativo. 1 menos 0,64. Ah, ya. Ahí me equivoqué. Profe, Dime. es que viendo el ejercicio nos pasó lo mismo que la semana pasada con el 3, porque dice, sacamos la densidad aparente con el tema de la masa del suelo seco ¿Mm? y usamos los 95 gramos, pero ahí estamos sacando el peso del suelo seco, no la masa del suelo seco. Nos pasó lo mismo que en el ejercicio anterior, Pero peso y masa de suelo seco es lo mismo, pues chiquillo. pero es que en el 3 decía lo mismo que el peso del suelo seco era el esto y tuvimos que restar el No. peso del... No, mira, dice, no dice eso. Dice que la masa mojada pesa 225 gramos. Mira lo que dice aquí. Y el peso del agua, ¿viste? Peso del agua. Ah, profe, yo ahí estaba cometiendo el error entonces. Es 1 menos el resultado de la división, no el resultado de la división menos, ahí me da Eso. negativo. Sí, pues. Ah, ya. Voy a terminar esto aquí para que la porosidad era 36%. Ya. Voy a mostrar un poco, voy a ejemplificar aquí el 3, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Ah? Voy a copiar este 3 y voy a mostrar qué es lo que se hizo, ¿sí? Para que entiendan un poquito qué es lo que pasó, ¿ya? Va. Voy a mostrar lo que pasa el 3. Voy a explicar una cosa del 3. Ya. Esto de acá, este cuadrado, ahí, ¿sí? Es una muestra de suelo, ¿ya? Voy a escribir aquí que es una muestra de suelo. Va. Quiero escribir acá. Voy a ponerlo acá. Ese cuadrado es una muestra de suelo mojada, ¿ya? Ese cuadrado, este que está ahí, ¿sí? El cuadrado que está ahí, entonces es una muestra de suelo mojada. O lo que dice ahí, ¿ya? Es una muestra de suelo mojada. Esa muestra de suelo mojada, ¿sí? Esa muestra de suelo mojada se compone de dos cosas, ¿sí? Se compone de una parte... Voy a buscar una gotita, ¿eh? Espérame un poquito. Nada que parezca agua acá. Estoy buscando si hay una cosa que parezca agua, ¿eh? Espérame un segundo. Acá. Ya. Esta muestra de suelo mojada, ¿sí? Uy, perdón. Esa muestra de suelo mojada, ¿sí? Se divide de dos cosas, esta muestra de suelo mojada. ¿Qué tiene esta muestra de suelo mojada, chiquillos? ¿Qué tiene? Si está mojada, ¿qué tiene? Humedad. Humedad, Humedad. agua. Y lo que no es agua, ¿qué es? Suelo. Suelo. ¿Sí? Esta es la parte sólida. Bien. Esta es la parte sólida. ¿Sí? Y esta aquí es el agua. ¿Sí? Agua. Ya. Esto, y esto es que por lo que hay que estar atento, esta parte sólida, ¿sí? Sería la masa del suelo seco. ¿Sí? Sería la masa del suelo seco. Y esto de acá sería lo mismo que decir el peso del agua. Entonces, miren lo que dice acá. Estoy escribiendo lo que dice acá arriba, ¿eh? Estoy describiendo lo que dice acá arriba. Se me dice que la muestra cuando se tomó la muestra pesaba 225 gramos. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Se tomó una muestra de suelo saturado, muestra de suelo mojada o saturada. Vamos a poner lo mismo que dice arriba. Esa muestra de suelo saturada, que pesó 225 gramos. ¿Se dan cuenta? Muestra de suelo saturada, 225 gramos. La muestra se secó, ¿sí?
Y me dice que el peso de la muestra, el peso del agua, fíjense, dice, el peso del agua, lo dice ahí súper claro, el peso del agua, este peso del agua, son 50 gramos. Lo dice claramente arriba, que este es el agua, el peso del agua, 50 gramos. Entonces, fíjense ahora, me dice, ¿y yo qué necesito entonces acá? ¿Este dato de acá abajo lo uso? ¿Se usa para alguna fórmula este dato? ¿El peso del agua? Sí, profe. El peso del agua. Que necesitáis restarle al 225. Ya, pero en alguna fórmula directamente se ocupa No. ese peso del agua. No se ocupa ese peso del agua. ¿Cuál es lo que yo necesito? Yo necesito la masa del suelo seco. ¿Y cómo saco la masa del suelo seco? ¿Cómo la puedo determinar? Ahí sí, ahora sí. Al 225 se le restan los 50 gramos de agua. Exacto. Exacto. Y entonces acá me dice que la masa del suelo seco, entonces, para determinar la masa del suelo seco, yo calculo la masa saturada menos el peso del agua. Y eso me da 225 menos 50, y eso me da, no sé, a ver, ¿cómo calculo? 225 menos 50, 175. Por eso, chiquillos, uno tiene que leer súper bien lo que dice el ejercicio, ¿sí? Uno tiene que leer súper bien lo que dice el ejercicio, que fue lo que nos pasó la semana pasada, que no lo leímos bien. Lo digo por mí también, no lo digo por ustedes, ¿sí? Yo tampoco lo había leído bien. Entonces, en este ejercicio, ¿sí? La diferencia del ejercicio 3, y esa es la diferencia con el ejercicio anterior, en este ejercicio no me dan la masa del suelo seco, me dan peso del agua, ¿sí? Entonces, lo vuelvo a decir, chiquillos, cuando yo leo un ejercicio, ¿sí? Cuando leo un ejercicio, lo primero que hago, no me pongo a resolver el ejercicio al tiro porque es el error que todos cometemos, ¿sí? Háganse un listado, ¿sí? Cuando empiezan a resolver los ejercicios, háganse un listado de todos los datos que están. En este caso, si yo tuviera que empezar a hacer este ejercicio, esto es una recomendación, obviamente que ustedes pueden hacerlo como quieran, pero esto es una recomendación. Yo voy anotando, anoto. Volumen del cilindro, 8 centímetros de qué? De diámetro. Altura del cilindro, 3 centímetros. Lo voy anotando todo. Muestra de suelo saturado. Masa del suelo. Agua con agua, ya. 225. ¿Qué dice después? Peso del agua. Peso del agua. Y voy anotando uno por uno, ¿sí? Porque si no, me confundo, ¿sí? Es lo que me pasó a mí. Yo cuando resolví este ejercicio la semana pasada, no anoté todos los datos primero. Y me equivoqué, ¿sí? Entonces, por eso hay que ir anotando uno por uno, ¿sí? Por eso hay que ir anotando uno por uno. El Martín creo que se había dado cuenta la semana pasada, ¿sí? Y que está bien, porque hay que darse cuenta, hay que ver lo que me dice el ejercicio. Si yo me pongo a resolverlo al tiro, me equivoco, ¿sí? Entonces, acá hace un esquema, ¿sí? Este esquema muestra eso, ¿sí? En este, ¿qué es lo que me está explicando este esquema? ¿Qué es lo que pasa en el ejercicio? Tomé la muestra, pesaba 225. Se secó y el peso del agua, lo que está aquí, era 50 gramos. Y ahora yo necesito la masa de suelo seco, que está ahí, ¿sí? Y ahí se calculó. Ese es el dato que yo necesito. Y con ese dato puedo empezar a resolver el resto del ejercicio, ¿sí? Y ahí ya puedo sacar todos los otros valores que me dan acá. Puedo sacar el volumen del suelo, la densidad aparente, la porosidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí se puede sacar. Ya, chiquillos, tengo que pasar un poquito más de materia, lo siento, ¿sí? Lo siento. Así que me van a disculpar, ¿sí? Como digo, sigan haciendo los ejercicios, me escriben un correo, ¿sí? Yo les ayudo ahí si no saben resolver algún ejercicio o están atorados. Nuevamente, no creo, y lo digo de corazón, ningún ejercicio va a ser más complicado que estos de acá, ninguno, ¿sí? Al menos de esta parte, ninguno va a ser más complicado que estos, ninguno, ¿ya? Para que lo hagan, cambien los números de ustedes, ¿sí? Ninguno va a ser más difícil que estos, ninguno, se los prometo, ¿sí? Ninguno de estos, ¿sí? Esto va a ser lo básico, ¿sí? No va a ser más complicado que esto, ¿ya? Entonces revisen las grabaciones, ¿sí? Ahí lo revisen. Ya. Voy a seguir, chiquillos, ¿eh? Esto es materia nueva, materia nueva. O sea, la prueba va a tener 12 preguntas, probablemente 6 sean o no sé, o van a ser 4
Claro, probablemente sean 8 de materia y unas 4 o 5 de ejercicio, algo así. Probablemente va a tener 12, 15 preguntas, todavía no lo determinamos bien. ¿Sí? Ya, chiquillos. Ahí está lo que hablábamos recién: suelo saturado, suelo a capacidad de campo, suelo seco. Ujú. ¿Qué décima Martín no le he dado décimas a nadie? Ya. Quiero explicarle esto. ¿Sí? Quiero explicar algo. Cuando yo mido el volumen de agua en el suelo, ¿sí? Cuando mido la cantidad de agua en el suelo, ¿qué unidad de medida ocupaba? ¿Cómo decía yo que la cantidad de agua que había en el suelo? ¿Cómo, profe? Bien. ¿En qué unidad de medida se mide el agua? Me dice Martín que metros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Sí? Metros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Cierto? Es lo que dice... es lo que dice ¿en qué unidad de medida se mide el agua? ¿En metros o centímetros cúbicos? ¿Sí? Pero, como vimos acá arriba, en este ejercicio, ¿se dan cuenta que acá, miren este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio de aquí. El agua que tiene un suelo, ¿sí? A veces también se puede medir como peso. ¿Se dan cuenta? Acá yo digo, este suelo, esta muestra de suelo que tomé, tiene 50 gramos de agua, ¿cierto? Yo la cantidad de agua que tiene el suelo, generalmente yo digo que un suelo tiene 100 centímetros cúbicos, 20 centímetros cúbicos de agua, 10 centímetros cúbicos de agua, etcétera, 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 ¿sí? Pero si se dan cuenta en este ejercicio, y por eso qué bueno que este ejercicio lo retomamos, yo acá tomé una muestra y dije que la cantidad de agua que tenía un suelo eran 50. ¿Se dan cuenta? Dice 50 gramos. Entonces, la pregunta es, ¿qué será más correcto, chiquillos, medir el agua como gramos o medir el agua con centímetros cúbicos? En este caso convenía por gramo. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces, Martín me dice centímetros cúbicos. Entonces, cuando centímetros cúbicos, cuando yo riego, ¿sí? Cuando yo riego, ustedes creen que yo digo, bien, bien. Cuando yo riego, ¿sí? Ustedes dicen, tengo un poco de frío, por eso vamos a poner esto. Yo riego con 200 gramos, no sé, 200 kilos de agua, o ustedes riegan con centímetros cúbicos de agua o metros cúbicos de agua. ¿Cómo se riega? Con metros cúbicos, me imagino. Con metros cúbicos, ¿cierto? ¿Cuánto uno dice que llueve? ¿Cómo se dice cuando llueve? ¿Cómo No, dice se uno? inundaron la calle. No, claro, pero cuando llueve uno dice, hoy día llovieron 500 gramos de agua. O dice, llovieron Milímetros. 500 milímetros de agua, ¿cierto? Milímetros, a veces también se habla de los centímetros cúbicos, pero generalmente se ocupan esas unidades, ¿cierto? O milímetros o centímetros cúbicos, pero uno nunca, ni por si acaso se le ocurre decir, voy a regar con medio kilo de agua. Oye, llovieron 300 gramos de agua. Uno no habla así, ¿cierto? ¿Cierto que no? Eso está súper mal, yo no hablo de eso. Sin embargo, cuando yo a veces tomo las muestras de suelo, veo que el agua está en gramos. Entonces, y esta pregunta es importante. Si cuando yo tomo el peso, alguien está con chorro. Ya. Si, por ejemplo, yo tomo una muestra de suelo, ¿sí? Por ejemplo, esta muestra de suelo, miren aquí, esta muestra de suelo saturada, y me dice que el agua pesa 50 gramos, y ya dijimos que yo no puedo decir que la muestra de suelo pesa en gramos, no se puede, ¿cierto? Lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de conversar. ¿Cómo yo puedo saber ahora cuántos centímetros cúbicos de agua hubieran acá adentro, chiquillos? ¿Cómo se hace eso? Si aquí dijimos que la muestra tiene 50... ¿Ah? ¿Cómo? Se transforma
Se transforma, se tiene que hacer una transformación, ¿sí? Una transformación. Entonces se dan cuenta que aquí dice, esta muestra de suelo tiene 50 gramos de agua, y ahora yo lo que le estoy preguntando es que quiero pasarla a centímetros cúbicos. Para poder pasar eso, ¿sí? Para poder pasar esa muestra, ¿sí? A centímetros cúbicos o a metros cúbicos, ¿sí? Que dijimos que, o a milímetros incluso también se puede pasar, pero vamos a pasarlo a centímetros cúbicos. Yo tengo estas dos fórmulas, ¿sí? Yo tengo estas dos fórmulas. Cuando yo hablo de eso de que la muestra está en gramos, ¿sí? En gramos, ¿sí? Lo que vimos acá arriba, 50 gramos, yo digo acá que eso es el contenido gravimétrico, porque está en gramos, ¿sí? Por eso se llama gravimétrico, porque está en gramos. Y es lo que hicimos recién, ¿sí? Para calcularla, uno calcula lo que dice ahí, es un porcentaje, ¿sí? Y se calcula así, con esta fórmula. Ahí dice que a qué corresponde cada valor, ¿sí? La masa de agua, lo que vimos recién, ¿sí? Y se ve así, ¿sí? Eso. Eso es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Pero si quiero saber cuánto volumen, ¿sí? Cuánto volumen de agua tiene el suelo, cuánto es el volumen de agua, yo me ayudo de la densidad aparente, ¿sí? Tengo que tener la densidad aparente. Voy a llevarme este ejercicio, si lo vamos a hacer con este ejercicio, ¿sí? Para que lo entendamos un poco con números, vamos a hacerlo con este ejercicio, ¿ya? Para que lo entendamos con números, ¿sí? Voy a llevarme este ejercicio, lo voy a poner aquí, voy a llevar las fórmulas también, ¿sí? Vamos a ver para que lo entendamos un poco, ¿sí? Vamos a hacerlo con este ejercicio. Simplemente vamos a ver cómo yo paso esos gramos, ¿sí? Los vamos a pasar ahora a volumen, ¿sí? Entonces, vamos a pasarlo, ¿sí? Esto ya lo habíamos calculado, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Vamos a usar este mismo ejercicio, ¿sí? Vamos a usar el mismo ejercicio. Entonces, primero vamos a calcular, ¿sí? ¿Cómo se vería este contenido de agua gravimétrico? Entonces dice, la masa de agua ya la tenemos. Esa es la masa de agua, 50 gramos. Peso del agua o masa del agua es lo mismo, ¿sí? Masa del agua, 50 gramos, lo tenemos ahí. Ya la teníamos calculada, ¿se dan cuenta? Dice masa del agua, que ya la teníamos calculada. Y ahora quiero saber cuánto es el contenido gravimétrico. Y me dice que en la fórmula del contenido gravimétrico, que es a W pequeña, yo tengo que dividir la masa del agua, en este caso, masa del agua, el contenido gravimétrico es igual, ¿sí? A la masa del agua con la masa del suelo seco, que acá la tenemos, ¿sí? Y eso me da, lo divido nomás, ¿sí? Esos son los datos que teníamos de antes, que están buenos, ¿ah? Y eso me da, que aquí esto es 50 dividido en 175. Y me da SW, que es W, que es 50 y en 175 dividido en 175, 0,28. No, 0,28. No, 24. ¿Sí? Ahí está. Yo digo entonces que la cantidad de agua, ¿sí? De mi suelo eran 0,28 gramos, que es lo mismo que decir que la cantidad de agua que en ese momento tenía mi suelo era un 28%. Es lo mismo, ¿sí? Estos dos datos son lo mismo, ¿sí? O sea, eso es lo que digo, eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Que la cantidad de agua que había en mi suelo en ese momento correspondía a un 28%, o que era de un 0,28, ¿sí? Ahí está. Pero ahora, como yo les decía, yo quiero ocupar el volumen, ¿sí? Necesito pasar esto a volumen, entonces ahora ocupo esta otra fórmula, que está acá. Ocupo esa, ¿sí? Esa.
para saber a cuánto volumen equivale. Esto de aquí, vamos a checar. Si no me queda muy grande, no lo vamos a poder poner. Ahí está. Y ahora quiero saber a cuánto volumen de agua corresponde eso. ¿Sí? ¿Alguien tiene cuánto era la densidad aparente en este ejercicio, chiquillo? ¿Cuánto había sido la densidad aparente en este ejercicio? ¿Alguien la tiene por ahí anotada? $1.16. Gracias. Entonces, 0.28 por 1.16. Gracias, Romina. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Por 1.16. 0.32. 0.33, me dio 0.33, pero como nuevamente entonces ahora yo puedo decir que mi suelo, ¿sí? El contenido volumétrico, la cantidad de agua que tenía mi suelo eran 0,33 centímetros cúbicos, ¿sí? Ahí está. Y eso es lo que hice. Ahora convertí esto que estaba en gramos, lo pasé a centímetros cúbicos y para eso me ayudé de la densidad aparente, ¿sí? Eso es lo que hace esta fórmula. Me dice, ya no me dice cuántos gramos, ahora me dice cuántos centímetros cúbicos hay en mi suelo, ¿sí? Que es muy importante. Hay 0,73 centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo. Eso es lo que me está diciendo esto, ¿sí? Que hay 0,33 centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo. Y esto de acá me dice que hay 0,28 gramos de suelo por cada gramo de suelo, ¿sí? Esto me dice cuánto, vuelvo a repetirlo, esto de acá de la izquierda, el contenido gravimétrico me dice cuántos gramos de agua, ¿sí? Hay en una X cantidad de gramos de suelo, y esto de acá me dice cuántos centímetros cúbicos de agua hay en una cantidad, en unos centímetros cúbicos de suelo, ¿sí? Eso es lo que quiero, de ahí voy a revisar las definiciones con mejor, porque si se dan cuenta de eso dice. Contenido gravimétrico, dime. Los problemas que va a dar la masa de agua o nosotros tenemos que sacar. Sí, se dan. A veces hay que sacarla, a veces se da. Sí, o sea, un problema difícil no te la voy a dar, pero un problema fácil te la voy a dar. ¿Sí? Ya, profe. ¿Sí? Además de eso, como decíamos recién, ¿sí? Como decíamos recién, cuando llueve, yo no digo que llovieron centímetros cúbicos, yo digo que llueven milímetros, ¿sí? Milímetros o centímetros, llovieron X milímetros o X centímetros, ¿sí? Entonces, ojo con eso, y ahí viene el cambio. Entonces yo aquí, voy a volver atrás un poquito, ¿sí? Voy a volver atrás. Lo que estoy diciendo acá es cuántos centímetros cúbicos de agua hay en el suelo. ¿Cuántos centímetros cúbicos de agua hay en el suelo? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuántos centímetros cúbicos de agua hay en una cantidad de suelo? Lo que decía Martín, ¿sí? El volumen de agua que hay en un volumen de suelo, ¿sí? Volumen de agua en un volumen de suelo. Cantidad de agua en una cantidad de suelo, esto en centímetros cúbicos, y acá en gramos, ¿sí? Pero ahora, como decían ustedes, cuando llueve, yo digo que llueve en milímetros. No digo que llueve en centímetros cúbicos, dicen que llueve milímetros. Entonces, para saber cuántos milímetros o cuántos centímetros o cuántos metros de agua llovieron, yo tengo que ocupar esta otra fórmula, que es de la altura del agua, ¿sí? Donde básicamente lo que se hace, ¿sí? Es lo mismo que se hace anteriormente, pero, ¿sí? Pero, como dice ahí, ahora, además lo multiplico por la profundidad del suelo, ¿sí? ¿Se dan cuenta que esto de acá, eso, es lo mismo que esto? ¿Sí? O sea, si yo pongo aquí esto, ¿sí? Es lo mismo. Eso que está aquí, este W por DA, esta misma W por DA que está ahí, es lo mismo, ¿sí?
Entonces ahora yo quiero saber cuántos centímetros de agua en el suelo. Entonces yo lo que hago, voy a ocupar los mismos datos anteriores, ¿sí? Me voy a llevar esto para allá. Entonces, ya tengo calculado ese W por dA, lo tengo calculado. Entonces, lo que quiero calcular ahora es cuántos centímetros de agua en el suelo, ¿sí? Entonces digo, W por dA, que están ahí, que es 0,28 por 1,16. 1,16. Ese ya lo está calculado, ¿sí? Lo hicimos ahí arriba. Y ahora necesito saber cuál es la profundidad del suelo, que es la fórmula que me dice ahí, es H chiquitita por la profundidad del suelo. ¿Cuál será la profundidad de este suelo? Ni idea, la inventamos. Digamos que este suelo tiene 80 centímetros de profundidad, ¿ya? Por poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a decir que nuestro H minúscula, para este suelo de este ejercicio, ¿sí? Nuestro H minúscula, esto lo estamos inventando, ¿ah? Este H minúscula, que es la profundidad del suelo, van a ser H minúscula, H minúscula, que dice ya a la derecha son 80 centímetros, lo estamos inventando, ¿ah? Entonces 80. Entonces esto me va a dar que el H, que es la cantidad de agua que hay en el suelo, 0,33 por 80, y eso me va a dar, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da 0,33 por 80, chiquillos? ¿Alguien lo puede calcular? 0,33 por 80. 26.4. 26.4 centímetros. O sea, en este suelo, que tiene 80 centímetros de profundidad, hay 26,4 centímetros de agua. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? O sea, este suelo, todo es agua. Eso es lo que quiero que entiendan. En este suelo todo es agua, pero la cantidad de agua, vuelvo a decirlo, la cantidad de agua en este suelo de este ejercicio que hay por gramo de suelo, en este suelo hay 28 gramos de agua por cada gramo de suelo, ¿sí? En este mismo suelo hay 0,33 centímetros de agua por cada centímetro, 0,33 centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo. Y además en este suelo hay, si yo hiciera un hoyo y viera hasta cuál es la profundidad que llega el agua, hay 26,4 centímetros de agua. Todo es la misma cantidad de agua, lo único que cambia es la unidad de medida. Es como que ustedes les dijera, chiquillo, ¿cuántos completos se comen al día? Y uno me dijera, ¿sí? Uno me dijera, profe, yo me como, esto, literalmente así, profe, el Mauricio decía que era, ¿el Mauricio era? ¿O no? ¿Quién era? ¿Alguien que decía que era bueno para comer? ¿Que nunca había parado de comer? Mauricio, parece. Mauricio, perdón que te tome ejemplo, pero tú habías dicho eso el otro día. Por ejemplo, alguien que ustedes me dijeran, ¿sí? Profe, yo me como 4 completos diarios, por decir algo. Otro me dijera, profe, ¿sabe qué? Yo no me como 4 completos diarios, yo me como 4 vienesas con medio kilo de palta, con 2 tomates, es como si me separaran, ¿sí? Pero finalmente el resultado son 4 completos diarios. Y otra persona me dijera, profe, ¿sabe qué? Yo no me como 4 completos diarios, ni me como 4 paltas, no sé qué, no, que me estallara lo malignete. Me dice, yo lo que me como es que tomo el peso de todos los completos y cuando ese peso me da 400 gramos, me los como. Finalmente, estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de 4 completos diarios, ¿sí? El punto es que uno me dice 4 completos diarios nomás, otro me dice la cantidad de vienesas, paltas, tomate y pan que se comen esos 4 completos diarios, y el otro me está diciendo que le toma el peso a los completos y cuando ese peso llega a un nivel determinado, se comen, ¿sí? Se los comen. En los 3 casos estoy hablando de 4 completos diarios, ¿sí? Lo que cambia es la unidad de medida. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Y por favor, no se caliente la cabeza. Todo es lo mismo, ¿sí? Todo es lo mismo. Lo que va cambiando es la unidad de medida. En este caso, vuelvo a repetirlo, esta unidad de medida, ¿sí? Esta unidad de medida, ¿sí? El contenido gravimétrico
gravimétrico es la cantidad de agua en gramos, lo que dice ahí. Cantidad de agua, vamos a ponerla aquí. ¿Cuánta agua en gramos hay en una X cantidad de gramos de suelo? 28 gramos, por ejemplo, en este caso que dice acá, que nosotros teníamos calculado, 0,28 gramos de agua por cada gramo de suelo. ¿Sí? El contenido volumétrico, ¿cuántos centímetros de agua hay en centímetros de suelo? En este caso me dice que hay 0,33 centímetros de agua por cada centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo. Y la altura de agua me dice que si yo hago un hoyo de 80 centímetros, que es lo que está diciendo acá, que es la profundidad del suelo, ¿sí? Esa es la profundidad del suelo, lo que dice ahí, H minúscula, profundidad del suelo, lo voy a poner acá. ¿Sí? Lo que dice ahí, ¿sí? SH, 80 centímetros, la profundidad del suelo, que en los 80 centímetros de ahí en el suelo, ¿sí? En estos 80 centímetros de profundidad que hay en el suelo, ¿sí? 26,4 centímetros corresponden a agua. Todo es lo mismo. Vuelvo a repetirlo. Todo es lo mismo. Todo me está diciendo contenido de agua en el suelo. Las tres cosas, ¿sí? Lo que cambia es la unidad de medida. Nada más, ¿sí? Y por eso hay que leer lo que significa cada unidad de medida. Gramos en gramos. Volumen en volumen. Profundidad. Pero todo es la misma cantidad de agua. No cambia. El suelo no es que esté cambiando la cantidad de agua. Lo vuelvo a repetir, cambia la unidad de medida, ¿sí? Es como si ustedes hay autos que van a kilómetros por hora, otros van a millas por hora, y el otro va, no sé, centímetros por hora. El auto va a ir a la misma velocidad, no cambia, ¿sí? Si me choco un auto a 100 kilómetros por hora, es lo mismo que me choque un auto a 175 millas por hora, ¿sí? Lo que cambia es la unidad de medida. Pero el golpe, el machucón y el daño que me causa va a ser el mismo. Lo único que cambia es la unidad de medida, ¿sí? Si yo me como 1 kilo de cereales, ¿sí? Es lo mismo que si yo me coma 1000 gramos de cereales, ¿sí? Y es lo mismo que si me comiera, no sé, 0,0001 toneladas de cereales. Es todo lo mismo. ¿Qué cambió la unidad de medida? ¿Sí? 1 hora son 60 minutos y son 3600 segundos. ¿Qué cambió ahí? La unidad de medida. ¿Sí? 1 hora son 60 minutos y son 3600 segundos. ¿Sí? Es lo mismo. No cambia. No cambia la unidad de tiempo, cambia la unidad de medida. ¿Sí? En el fondo, esta clase, que ya llegó a la hora, esta clase duró 60 minutos, duró 1 hora y duró 3600 segundos. Este suelo tiene 0,28 gramos de agua por cada gramo de suelo, tiene 0,73 centímetros cúbicos de agua por cada centímetro cúbico de suelo y tiene 26,4 centímetros de agua en 80 centímetros de suelo. Pero todo es lo mismo. Revísenlo con calma. ¿Sí? Revísenlo con calma después. ¿Sí? No se preocupen. Y revísenlo con calma. Traten de hacerlo ustedes. Yo ahora fui un poco rápido porque tenía que terminar de pasar este contenido. Vamos a seguirlo viendo el jueves, ¿ya? Hay unos ejercicios mega peludos. Si quieren lo hacen. El desarrollo. Sí, está el desarrollo de estos ejercicios. ¿Ya? Profe, Dime. disculpe, ¿usted sabe cómo cambiar la cantidad de decimales que me arroja la calculadora científica? No, es que depende de la calculadora. Todas la cambian distinto. Pero ocupas dos nomás. Me ocupas dos. Sí, que me lo tira todo. Yo me acuerdo que se cambiaba, pero no me puedo acordar cómo. Esto se lo subo ahora. Parece que ya están arriba, Martín. En el ambiente de aprendizaje, ¿no? A ver. Ya están arriba estos, pues, ¿no? A ver. A ver, revisa si están.
Ninguna décima. Hazlo porque para que te vaya bien en la prueba nomás. Mercenario. A ver. No, con tu esfuerzo y habilidad te va a ir mejor, Martín. Ya, tío. No se asusten, son números. No hay nada más. Nadie dijo eso. Sí, dice clase 5, parte 2. Está arriba en la mente de aprendizaje. Nadie dijo décimo. Nadie, yo no he dicho décimo. Ahí los pueden revisar. Ya, chiquillos. Sin miedo. Sí, yo sé que a algunos les asusta las matemáticas. A varios y a varias, ¿sí? Pero da más miedo, si son mujeres, les da más miedo salir en la noche sola, ¿sí? ¿O no? No hay nada más que da más miedo que eso, ¿sí? Así que no se asusten, ¿ya? Voy a dejar hasta acá, chiquillos. Antes. Pero esta que alega la Romina, si la Romina fue la que el ramo la aprobó con la mejor nota del semestre pasado. Se hace la loca nomás. Chao, chao, chiquillos.